Pocos coches han cambiado tanto el mercado como lo hizo el Patrol en el sector del todoterreno, sobre todo en España, pero también en el resto del mundo. Y pocos coches han tenido, y siguen teniendo, una vida tan larga. Han sido tan polifacéticos y tan queridos por los aficionados y, lo que tiene más mérito, por sus usuarios. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. El primer patrullero, que es lo que significa Patrol, nace en 1951 y no era ni más ni menos que una versión del Jeep Willys, fabricada bajo licencia en Japón, con motor de camión. Pero ya tenía uno de los rasgos que ha sido siempre característico de este coche. Eran duros, duros, duros como rocas. Pero nos vamos a centrar en la tercera generación, la serie 160. Es la más conocida, la más longeva y, sobre todo, para los españoles, la que más conocemos porque es la que se empezó a fabricar en España, en Barcelona concretamente, en 1983, solo 3 años después de que hubiera tenido lugar su presentación mundial. Ojo, que también lo hubo en slot, eso os lo contaremos al final. Ojo, que este patrullero, que Rodrigo me dice que no es patrullero, que es patrulla, yo creo que es en el sentido ese de coche patrulla, coche patrullero, pero bueno, lo voy a llamar Patrol y así no me equivoco. No, se entiende, patrullero ya. Este Patrol se fabricó, por supuesto, ya os lo he contado, en España, se fabricó, por supuesto, en Japón y se fabricó también en Sudáfrica, Filipinas e Irán, con nombres distintos de marca, bajo la marca Nissan o la marca Datsun, o con nombres distintos de modelos, ya fuera con el nombre de Patrol o Safari. El todoterreno en España, años 80. En la España de los años 70 y primeros 80 había muy pocos modelos de todoterreno, pero cuando digo muy pocos, es muy pocos. De hecho, es que había nada más que 3. Y además eran coches, vamos a llamarlo, por decirlo de una manera, profesionales. Eran destinados para el campo, agricultores, ganaderos, bueno, también cuerpos de seguridad, policía, militares. Eran coches, pues, muy especialistas. Os recuerdo, porque algunos diréis, bueno, pero el Suzuki cambió eso ya, pero es que el Suzuki llega a España de la mano de Santana en 1985. No quiero decir con esto que fueran malos coches, para nada, pero eran coches pues muy rústicos, ruidosos, incómodos, pues, de prestaciones bastante limitadas. La estrella en ese momento era el Land Rover, que se fabricaba bajo licencia en Santana, en Andalucía, pero también la marca Biasa, que es el acrónimo de Vehículos Industriales y Agrícolas Sociedad Anónima, como podéis ver, por ahí van los tiros, fabricaba en Zaragoza, desde 1960, una variante del Jeep, insisto, bajo licencia, con motor Perkins, que bueno, pues este modelo en España se le solía conocer como Jeep Biasa. De esta marca, de Biasa y de su gama, hay que hacer un vídeo. En 1968, al Jeep Biasa, al Jeep Willys, que como os digo era un Jeep, se suma el modelo Comando, el Jeep Comando. Aquí ya hay una cierta intención de hacer un coche un poquito más para todos los públicos. De hecho, no es un coche habitual ni en el ejército, ni en la policía, ni en cuerpos de seguridad. Era un coche que se suponía destinado a otro tipo de público. Pero bueno, os insisto que aunque frente al Jeep de ese momento y al Land Rover era un poquito más, era solo un poquito más. El rey, como os digo, en ese momento, la estrella de los todoterreno, y un coche que todavía se siguen viendo en el campo español montones de Land Rover Santana, que lo había en 2 versiones. Una versión de 2.3 litros, gasolina que daba 81 caballos, y un diésel de solo 2 litros y 62 caballos. Imaginaos que este coche, que a pesar de la carrocería de aluminio y todo eso, pues se acercaba más a las 2 toneladas que a la 1,5, bueno, andaba por ahí, pues claro, tenía unas prestaciones limitadas. No era un tiro para nada. Además, las suspensiones eran muy simples, de ballestas, bastante duras, y el interior era de chapa pura y simple. De hecho, los asientos, incluso los delanteros, pero sobre todo los traseros, eran de chapa con un cojín de espuma y Sky. Así eran estos coches. Un nuevo concepto. Cuando en 1983 en España comienza a venderse el Nissan Patrol, fue una revolución en el segmento TT. En su momento ya lo comparábamos, casi, os va a parecer una barbaridad, pero el Patrol supuso en España casi lo mismo que había supuesto el Range Rover
en Gran Bretaña, porque es que el Patrol, comparado a lo que había de todoterreno, era un coche mucho más refinado, mucho más cómodo, muy bien acabado, bien guarnecido, rematado, con asientos de verdad, con mucho más equipamiento. Bueno, como os digo, era una auténtica revolución. Y el bastidor también era mucho más refinado, por ejemplo, con detalles como el diferencial trasero de deslizamiento limitado, y las suspensiones eran de ballestas, pero eran con un guiado mucho mejor, mucho más confortables, y además desde el principio dispuso con un motor diésel atmosférico, que en su momento fue el que tuvo más éxito. Era un 4 cilindros de nada menos que 2,8 litros y 70 caballos. El Nissan Patrol no tenía versiones descapotables como sí tenían todos sus rivales, pero sí también tenía muchos de sus rivales, dos longitudes distintas. La corta, que ya era relativamente grande, que medía en el entorno a 4,1 metros, y la larga, que ya era larga del todo, casi 5 metros, con la rueda de repuesto, 4,8 metros. Y además tenía dos alturas distintas. Un viejo conocido. Conozco muy bien este primer Nissan Patrol, no solo porque lo probé, sino es que además, porque mi hermano tuvo uno, además tuvo la versión más grande, el más largo, el más alto y con el motor más pequeño. Bueno, ya os digo que el coche no era un tiro, pero se subía por las paredes, le permitía hacer caminos con toda tranquilidad, que eso le encantaba, le permitía hacer viajes y gastaba muy poco. Con este coche viajé con mi hermano. Bueno, era un coche, como os digo, muy cómodo, pero que la velocidad de crucero, como decía un compañero periodista amigo mío, era de 100-100, vamos. 110, como mucho 120. Por otro lado, es donde está la limitación. Yo creo que de este coche os he hablado largo y tendido, porque hicimos un vídeo, creo recordar al respecto, en el área de socios. Os recuerdo, siempre os recuerdo que tenemos un área de socios donde pues, tenemos vídeos específicos, muy particulares, de cosas que a lo mejor aquí no me atrevo a contar y que es de pago, pero que es de, ya no me pilla Rodrigo, que a veces digo 1 euro y él me corrige, 0,99 euros al mes. Recuerdo cuando iba con mi hermano que le decía, José, este coche que no corre nada, es que... Pero claro, en el fondo estaba siendo muy injusto, pero a la vez que era muy injusto, estaba valorando muy positivamente el coche. ¿Por qué? Porque no lo estaba comparando con los todoterrenos. Un Nissan Patrol, comparado con los todoterrenos de su época, era un tiro, un verdadero tiro. Lo estaba comparando con berlinas medias, lo cual, como os digo, es realmente un halago. Y es que un Nissan Patrol podía compararse con una berlina por prestaciones y por confort. En el campo. Si lo que quieres es hacer campo a lo bestia y trialera tras trialera, sin duda el Land Rover, me da igual que sea de Santana, que el Defender es la mejor herramienta posible. Pero os digo una cosa, el Nissan Patrol va de cine haciendo campo. Muy bien. Las dos versiones tenían un inconveniente, que era un voladizo trasero muy grande, que además llevaba la rueda de repuesto, y que en subidas muy empinadas, o a la salida de subida o de bajadas muy empinadas, hacía que tocara la parte trasera. Pero bueno, la verdad es que era muy bien. La versión larga tenía el inconveniente de que era muy larga, tenía una distancia entre ejes muy grande. Y eso me hace tiempo que no cuento anécdotas. Me acuerdo de una anécdota porque un día madrugamos para ir a hacer motocross y cuando llegamos al circuito, en uno de los saltos nos encontramos un Nissan Patrol que había intentado subir y se había quedado colgado, empanzado literalmente en ese salto. Era una parejita muy joven, no voy a hacer más comentarios, que bueno, el pobre estaba porque no quería llamar a su padre porque no quería que viera el coche así que a lo bestia, entre todos los que estábamos allí, le empujamos y conseguimos que saliera, pero claro, el problema no era que el coche fuera mal, es que claro, meterse en un circuito de motocross con un Nissan Patrol pues no es lo ideal. Y en el desierto. El Nissan Patrol iba muy bien en el campo y muy bien en el desierto, porque os recuerdo un dato, el primer coche diésel que quedó entre los 10 primeros clasificados del Rally de París-Dakar fue un Nissan Patrol fabricado en España, pero es que además ese coche en el año anterior, en el 1987, había ganado el Rally de los Faraones. Era un coche, bueno, preparado, pero sin exagerar, porque el motor diésel, que seguía siendo 2,8 litros, pero turbo, llegaba a 150 caballos. El Nissan sobre la arena iba francamente bien y con este motor podía mantener cruceros de en torno a los 150 km por hora. Además, la decoración, a mí personalmente me gustaba mucho,
que era la de Fanta Limón, un refresco, para los que no los conozcáis, un refresco de limón, tampoco tiene mucho misterio. O sea, la Fanta, La Fanta de toda la vida. de toda la vida, todo el mundo. Pero también por la simpatía de su piloto, pero aparte de ser simpático, un piloto muy bueno, sobre todo en TT, y Miguel Prieto, que lo hicieron muy popular. Bueno, yo es que tuve la oportunidad de hacer una excursión todoterreno con Miguel Prieto y lo conozco un poquito. Y además tengo un Nissan Patrol Fanta preparado para el París-Dakar, aunque sea de slot. Bueno, eso ya hablaremos después. Muchos motores. En su nacimiento, el Patrol contaba con dos motores, el diésel Perkins, del que hemos hablado, y un gasolina de 3 litros, 400, pero 3 litros y 120 caballos, que hacía que el coche tuviera unas prestaciones mucho más notables, pero eso sí, a base de gastar bastante. Luego llegaron más tarde motores más potentes, un 604 litros de gasolina de 130 caballos y sobre todo los turbodiesel, que lo hubo en versiones de 95 y 110 caballos, que permitían unas prestaciones ya considerables dentro de unos consumos razonables. Siempre llevo cambio manual y normalmente de 4 velocidades o de 5. El Patrol GR, la bestia. La cuarta generación nos trajo una sorpresa, lo que muchos llamaron el Super Patrol, el GR, Grand Ride, que tenía muchas novedades estéticas comunes a la cuarta generación y otras específicas, como eran unas aletas ensanchadas, nada menos que 15 centímetros por cada lado. Bueno, esto le confería a este GR un aspecto, le confería y lo sigue teniendo, francamente impresionante. Por dentro, también este coche tenía un equipamiento más alto, estaba muy bien acabado, con muchos detalles, y bueno, es que además este modelo podía llevar un motor turbodiesel de 125 caballos y sobre todo un motor gasolina de 4.2 litros y 170 caballos. Tuve oportunidad de probar los dos, pero el que más tiempo probé fue el de 170 caballos. La verdad es que este coche con ese motor ya era una cosa, sobre todo, tened en cuenta que no lo he dicho, que apareció en el año 89. Era un coche con unas prestaciones ya notables en carretera. Bueno, en caminos anchos era una pasada. Me preguntaréis, ¿y gastaba mucho? No, mucho no, gastaba más que mucho. Y eso, que en esa época la gasolina era claramente más barata de lo que es hoy día. La leyenda del Patrol continúa. Continúa por dos motivos. El primero, vamos a ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Conocéis a algún propietario de un Nissan Patrol que hable mal del coche? Es algo sorprendente, porque es que yo, además, ya lo hago cuando veo a alguien con un Patrol y puedo entablar conversación, le pregunto, porque ahora los Patrol, que sigue habiendo un montón circulando por España, ya tienen un porrón de años. Da igual, jamás nadie, ningún propietario suyo me ha hablado mal de un Patrol. El segundo motivo por el cual la leyenda continúa es porque este coche se sigue produciendo. No solo se sigue produciendo, sino que además Nissan ha presentado una versión Nismo con un motor V8 de casi 6 litros, 5,6 y 400 caballos. No está nada mal, aunque para mí el GR, el Patrol GR del 89 con el motor de gasolina me sigue pareciendo un aparato. Pero a pesar de lo mucho que me gusta el Nissan Patrol GR del 89, no va a ser el coche del día, porque ya os lo había anticipado, el coche del día va a ser el Nissan Patrol Fanta, no el coche real, que ya me gustaría, sino este que he traído de slot, que además pues era un coche muy interesante no solo por el coche que reproducía, sino porque en esa época en que los rides y los coches del París-Dakar tenían tanto atractivo, pues Scalextric sacó una serie de modelos que llamó TT, que tenían suspensiones a las 4 ruedas, tracción total y esta guía basculante. Bueno, la verdad que y luego había circuitos específicos que les podías poner baches, subidas, bajadas, muy pendientes. Bueno, incluso había quien le ponía vadeos de agua. La verdad que este coche, bueno, pues es muy bonito, yo le tengo cariño y es muy, muy divertido. En el consultorio, Pedro me hace una pregunta un poquito capciosa, porque me dice que si de verdad los Jeep, tanto el Willys como el Comando de Biasa, eran tan malos. Vamos a ver. ¿Por qué te digo que es capciosa? No eran malos esos coches, pero claro, eran tan buenos o tan malos como eran los coches en España en los años 60 y 70. O sea, no puedes pensar en la fiabilidad, en la durabilidad que tienen los coches modernos. Es más, siempre lo digo, cuando estos coches se restauran son mucho mejores, pero porque no es un problema de que estuvieran mal diseñados
o mal montados, fabricados. No, es que la calidad de los materiales, de la goma, de los aceros, de los manguitos, de los aceites, era distinta. No, no eran coches, francamente creo que no se puede decir y que es injusto decir que eran malos coches. La segunda pregunta es muy complicada porque Juan C. quiere que me moje y que le diga si me gusta más el Land Rover Santana o el Nissan Patrol. Pues es una pregunta muy complicada porque es que son coches realmente muy diferentes, muy diferentes. No me atrevo a decírtelo. Es como si te preguntas si quieres más a tu padre o a tu madre. Yo creo que son coches muy diferentes. Desde luego te digo una cosa. Como coche para hacer campo de verdad a lo bestia y meterte por zonas complicadas, el Land Rover no tiene rival. Ahora, como coche para irte por carretera y luego hacer una excursión por campo, mucho mejor el Patrol. Ya hemos llegado al final de este vídeo hablando de un coche para mí mítico, sobre todo en España. Yo creo que en todos los mercados. Bueno, espero que os haya gustado y si os ha gustado, pues nos dais un me gusta, esperamos vuestros comentarios, esperamos que os suscribáis y ya sabéis que tenemos un canal en iVoox, tenemos unos podcasts de los lunes donde os cuento cosas de actualidad, incluso hablo de los grandes premios los fines de semana que hay grandes premios. Tenemos una web muy potente, tenemos redes sociales y si queréis ver vídeos de motos, los podéis ver en Moto1 Pro. Pero ya sabéis que para mí lo más importante es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.